Representación del texto digital. En esta asesoría didáctica se darán los lineamientos básicos que permitirán al estudiante representar de una forma adecuada el texto digital. El hipertexto es la organización de una determinada información en diferentes nodos conectados entre sí a través de enlaces. Por ejemplo, a través de este hipertexto podemos conectarnos a otro texto, a un texto, podemos conectarnos a un video, a una imagen, y esta imagen a su vez me puede enlazar con otro video. La hipermedia es la tecnología que permite estructurar la información de una manera no secuencial a través de nodos interconectados por enlaces. La representación del texto lleva consigo una serie de recomendaciones que nos permiten representar de una forma adecuada el texto en cualquier documento. Un buen diseño de información es aquel que ayuda al usuario a encontrar la información que busca de la forma más fácil, rápida y cómoda posible. No siempre una página web llena de animaciones, imágenes o videos, no siempre este tipo de páginas pueden mostrarnos la adecuada información que necesitamos. Es importante por esto que evitemos la sobrecarga informativa, ya que esto puede agotar visualmente al usuario y sobre todo entorpecer el objetivo principal del documento, que es mostrar información. El enlace. Es importante que el usuario reconozca claramente un texto enlazado, por lo tanto se debe utilizar el estándar fijado, que generalmente es un texto de color azul eléctrico subrayado. Si cualquier usuario observa este tipo de texto en el internet o en cualquier otro medio, rápidamente se dará cuenta que este le permite enlazarse a otro documento o a cualquier otro tipo de información. Es importante que utilicemos este estándar fijado. Por ejemplo, en la parte izquierda tengo un texto que sigue los colores prefijados, ¿sí?, de un enlace, mientras que en la parte derecha no. El enlace. El título del enlace debe ser significativo, es decir, que debe permitir al usuario identificar hacia dónde irá al hacer clic sobre ese hipervínculo o hipertexto, o qué información obtendrá al hacer clic sobre ese hipertexto. El número de palabras que debe contener el título del enlace no debe superar las 4. El enlace debe estar integrado en una única línea de texto, ya que si utilizamos más de una línea puede causar confusión al usuario y este puede pensar que son dos enlaces diferentes. El número máximo de enlaces por párrafo es 1 o 2. Leer un texto en la pantalla del computador es más incómodo que leer sobre el papel. Por esto es importante que sinteticemos en cierta medida el texto que tenemos representado en papel, lo podemos sintetizar al pasarlo a formato digital. Y se recomienda que tenga una extensión del 25 al 33% de lo que se obtiene en físico. Por otra parte, es importante que fraccionemos el texto en varios párrafos para que éste no se vea acumulado. Que evitemos tecnicismos complejos en lo posible. Esto dependerá del tipo de comunicado o el tipo de documento con el que estemos trabajando, pero en lo posible evitar tecnicismos complejos, abreviaturas innecesarias o acrónimos poco comunes. En el caso de que utilicemos este tipo de términos, es recomendable realizar o agregar un glosario de términos. Es también importante mostrar al inicio un pequeño resumen de todo el contenido del texto, ya que esto dará al usuario una idea general del contenido global del documento. Como lo mencionamos anteriormente, un glosario ayudaría mucho en la descripción de términos que no pueden ser lo suficientemente claros al usuario.
Es importante aplicar la jerarquización de la información, es decir, que a través de ciertas técnicas podamos distinguir y caracterizar un texto de otro. Por ejemplo, podemos jerarquizar la información modificando su tamaño y de esta manera discriminar, ¿sí?, o identificar a títulos y a subtítulos o a texto normal. Es importante también agrupar la información que esté relacionada. Es importante utilizar efectos tipográficos como negrita y cursiva para enfatizar contenidos o para resaltar contenidos. Es importante facilitar la lectura a través del contraste, color de fuente y fondo. Como podemos ver, es muy importante los colores que utilicemos, ya que no solamente deben ser llamativos, sino cómodos para la vista. Este es el ejemplo de una mala utilización del contraste color de texto con el fondo. Podemos ver que el color rojo es demasiado intenso y que puede causar molestias a la vista, mientras que en la parte derecha utilizamos un estándar blanco con fondo blanco con texto negro, que puede ser mucho más cómodo en la lectura. Aquí tenemos un ejemplo de un sitio web que utilizan de una forma no adecuada el contraste del color del texto con el fondo. El uso de las mayúsculas. Es importante evitar el uso de las mayúsculas en textos en una gran cantidad de texto. Por ejemplo, en un párrafo no deberá ir todo con mayúsculas, sino deberá ser tipo oración. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos solamente mayúsculas no es difícil la legibilidad y no es tan fácil de leerlo por el usuario. En cambio, si nos fijamos en una palabra tipo oración, se puede discriminar fácilmente el texto debido a la forma que tiene. Uso de la cursiva. Es importante que utilicemos la cursiva cuando querramos resaltar ciertos términos, ciertos párrafos o caracteres del documento. De igual forma, la negrilla sirve para resaltar ciertos términos del documento. De igual forma, el subrayado me sirve para discriminar la información, para resaltar ciertos términos o elementos del documento. Entre los tipos de letra tenemos los sin serif y con serif. Un ejemplo de tipo de letra con serif es la Times New Roman. Este tipo de letra se denomina con serif debido a los detalles que tiene en sus caracteres. Tiene pequeñas puntas, pequeños bordes, detalles en este tipo de fuente, mientras que los tipos de fuentes sin serif, como por ejemplo el Arial, son totalmente rectas y sin ningún detalle. Y este tipo de fuente sin serif es recomendable para la presentación de texto digital, ya que es fácilmente identificable a la vista del usuario. Es importante que utilicemos un adecuado tipo de fuente, un tipo de fuente legible a la vista con facilidad. Si nos fijamos en la parte derecha, he utilizado un tipo de fuente que no es lo suficientemente legible a la vista del usuario. Esto lo debemos evitar en lo posible. Aquí tenemos otro tipo de fuentes que no son tan legibles. Es importante o recomendable no utilizar más de 2 tipos de fuentes. Y a continuación tenemos las estructuras de navegación, las estructuras secuenciales que me permiten ir navegando de un nodo a otro, por ejemplo de A voy a B, a C y a D. Estas son las estructuras secuenciales o lineales, también se denomina.
Las estructuras hipertextuales, como las que tenemos por ejemplo en una página web, en la que podemos navegar libremente. Las estructuras jerárquicas son aquellas que siguen un orden determinado.